Tardes. Hoy vamos a hacer el recorrido que dejamos pendiente el martes pasado de la ciudad de París. Bueno, aquí en la portada tenemos a esta muchacha que muchos de ustedes no tienen idea quizá quién es, pero en mi adolescencia, en mis tiempos, fue yo creo que el artículo más explosivo creado en Francia, que era Brigitte Bardot. Verdaderamente era una bomba y tanto a hombres como a mujeres nos impactaba sobremanera y llegó a ser casi un símbolo de lo que era Francia, esa Francia desenfadada, la Francia prohibida, la Francia siempre atractiva por lo indecente y por lo, eh, vamos, esa parte vetada, ¿no? Del ser humano y que le encarnaba Francia y sobre todo esta muchacha que escandalizó a medio mundo, fue en su tiempo, fue verdaderamente controvertida y causó terremotos en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, que todavía vivían en una mentalidad muy puritana con relación al cine. En México, es más, yo les platico una anécdota brevemente. En ese tiempo yo estaba haciendo servicio militar, era un servicio militar adelantado, yo tenía 16 años. Entonces uno de los muchachos que estábamos allá en el servicio militar y lo hacíamos en los patios de la escuela, y ahí iban los capitanes del ejército mexicano, y ahí estaban los capitanes, y de repente uno de los muchachos le grita, levanta la mano y le dice: mi capitán, en el cine Lindavista, yo vivía en la colonia Lindavista, están dando una película de Brigitte Bardot. Los invitamos a ustedes. Y imagínense la disciplina militar, ¿no? De eso que dice uno, qué bárbaro, que eso es el disciplina del ejército. Y los militares, así como no queriendo la cosa, aceptaron la invitación. Y ahí vamos todo un ejército de adolescentes acompañados por los capitanes al cine Lindaviste para ver la película, donde a Brigitte Bardot no se le veía gran cosa, ¿no? Quizá un poco los calzones, pero no más. Pero el tema y la forma como abordaban toda la temática del argumento siempre era muchísimo más inquietante que cualquier escena de las películas americanas de ese tiempo. Bueno, esta es Brigitte Bardot, parisina, por eso la ponemos como París, porque es uno de los legados de París, es uno de los legados de Francia y es uno de los monumentos de esta ciudad. Iniciamos, la vez pasada nos quedamos en Le Marais, el barrio de las Marismas, que era donde surgió el París de la gente rica, de la nobleza, en el siglo XVIII, y a mediados del siglo XIX empezó a decaer hasta que quedó a principios del siglo XX en casi un total abandono y se llenó de ratas y de mercados, de basura, hasta que hace unos 30, 40 años empezó a restaurarse el barrio para convertirse en la actualidad en el barrio, quizá barrio bohemio más pintoresco y más popular en todo París, no solo popular entre los visitantes, sino entre la gente local, los pintores y bohemios de París actual. Su primera opción para irse a vivir es siempre el barrio de Le Marais. Ya Montmartre empieza a pasar de moda y bueno, no se diga Montparnasse, ya hace mucho tiempo que pasó de moda.
Otro barrio que está tomando cierto auge es en las afueras de París, el barrio de Saint-Denis. Aquí está la Porte Saint-Denis, la puerta de Saint-Denis, que comunica a París con lo que es el eh, suburbio de París, el barrio de Saint-Denis, donde se encuentra bueno, además de las calles pintorescas, se encuentra esta catedral, quizá la vean un poco descolorida al lado de las catedrales impresionantes que hemos visto, las grandes catedrales góticas, pero Saint-Denis tiene dos cualidades que pues no tenían las otras cualidades que hemos visto. Número uno, que fue la primera iglesia gótica del mundo. Esta idea del gótico surgió con el abate Suger. Al tratar de construir una iglesia más grande, él empezó a pensar, elucubrar cómo podía darle mayor dimensión a la catedral, más alta, más ancha, bueno, para que cupieran más fieles y para que la entrada a la catedral fuera más imponente. Y fue cuando dio aplicar las ojivas como elementos constructivos y soportadas con los contrafuertes, con los arbotantes contrafuertes en las paredes para sostener el peso y que no se fuera a colapsar hacia los lados. Y el resultado fue la Basílica de Saint-Denis. Otra de las características que tiene esta iglesia es que aquí están enterrados la mayor parte de los monarcas de Francia. Se consagraban en Reims, la ciudad de Reims, en Notre-Dame de Reims o Notre-Dame de la Asunción de Reims, y aquí se enterraban. Bueno, aquí tenemos uno de los elementos de las ojivas y las ventanas ya góticas, totalmente góticas, y los contrafuertes. Aquí podemos ver un contrafuerte, el arco arbotante sujetando la pared, y aquí viene realmente el contrafuerte, este trozo de muro vertical que recibe el peso y lo reparte en el suelo y evita que la catedral se nos venga encima. Bueno, este es el tímpano de Saint-Remy. Estas son las arquitraves. Estas arquitraves siempre en las catedrales góticas, en el caso de Saint-Denis son 3. En el caso de, por ejemplo, Amiens o Reims, llegan a ser hasta 7 u 8 las arquitraves, estos arcos. Están poblados de santos, reyes, profetas, y aquí este es el tímpano. La entrada está bajo el tímpano, y en esta ojiva, en este triángulo, a veces se pone la imagen de Cristo, el Cristo Pantocrátor, a veces el Cristo rodeado de los 4 evangelios, el tetramorfos. En este caso, a veces es la Virgen. La Virgen es quizá la imagen más común de los tímpanos de las catedrales góticas, ya que casi todas están dedicadas a la Virgen, pero esta está dedicada a Saint-Denis. Aquí tenemos las escenas de cuando le están sujetando la cabeza a Saint-Denis, un santo que fue martirizado en tiempos del emperador Aurelio, allá por 260 de nuestra era. Estamos hablando de hace casi 18 siglos. Aquí le están cortando la cabeza, aquí se ve ya la cabeza cercenada, y San Denis o San Dionisio sujetando su cabeza, lo cual requiere un talento muy especial para estar listo y sujetar la cabeza en el momento que se la cortan. Bueno, pues es toda una proeza, o quizás se la dieron después, eso no se sabe.
Y aquí tenemos a Saint-Denis con su cabeza cercenada. Lo tenemos sereno Saint-Denis, que es uno de los santos patronos de Francia, junto con San Martín de Tours, junto con Juana de Arco. Santa Genoveva es patrona, santa patrona de París. Y aquí tenemos Saint-Denis, cuya catedral es donde se encuentra esta escultura. Se dice que Saint-Denis, después de que le fue cercenada la cabeza, caminó más de 6 kilómetros sujetando su cabeza hasta llegar al punto donde se construyó esta catedral, esta basílica. No es catedral, es basílica. Catedral es donde es sede de un obispo. Y en el caso de Saint-Denis es una basílica. Es decir, una basílica es una iglesia altamente respetada, con una consagración especial. Es una iglesia muy santa, no necesariamente sede de un obispado. Catedral son donde se encuentran los obispos. Bueno, el caso es que Saint-Denis camina varios kilómetros y finalmente se cae, se desploma, y en el sitio donde se desplomó, siglos después, 2 siglos y medio después, Santa Genoveva mandó erigir la catedral, perdón, la basílica en honor de Saint-Denis, y es uno de los lugares más sagrados de Francia, y en la actualidad mucha gente sigue haciendo de este sitio un punto de peregrinaje. Aquí tenemos el interior de la basílica, ya podemos ver estos vitrales góticos que rompen totalmente con el patrón románico, era mucho más masivo, esto es más aéreo. Las catedrales góticas tienen esa imagen, esa idea como de que vuelan, se elevan, tienen visualmente menos peso. Este es el interior de Saint-Denis. Y aquí en los pasillos laterales, las naves laterales y en el ábside se encuentran las tumbas de la mayor parte de los reyes de Francia. Aquí tenemos Ana de Bretaña, lo que le llaman el cenotafio de Ana de Bretaña, y cenotafio o el mausoleo de Ana de Bretaña y Carlos VII, no, perdón, Carlos II. Este es el cenotafio de Luis XVI y María Antonieta, que están enterrados en Saint-Denis. Y bueno, este es de verdad simpática. El rey Enrique IV, de quien ya hemos hablado mucho, que es uno de los reyes más pintorescos, más simpáticos, más fascinantes en su vida en Francia, ya que fue uno de los más grandes reyes, consolidó Francia como un país de primer mundo en su momento, le dio la solidez que necesitaba después de aquella desbalance de un siglo de guerras religiosas. Y bueno, otra de las características de este rey fueron sus decenas de aventuras amorosas. Y en el año de 1760, por alguna razón, desenterraron la tumba de Enrique IV, lo abrieron y resulta que estaba momificado. No creo que estuviera tan bien conservado como se ve aquí, pero mucha gente lo atribuyó a una cualidad que no creo que haya sido una de las características de este rey, pero mucha gente lo consideró casi un santo. Yo creo que el rey que menos condiciones tenía de santo,
Bueno, a menos que la santidad sea distinta a la que nos han enseñado en la escuela. A mí me enseñaron que la santidad está muy ligada, muy relacionada con la castidad, pero posiblemente la santidad tenga que ver exactamente con todo lo contrario. Nunca sabe uno cuáles son los designios divinos. El caso es que aquí está Enrique IV, que no fue coronado en Reims, porque entonces él no era todavía católico, fue coronado en Chartres y finalmente sí, él fue enterrado en Saint-Denis. Y aquí lo tenemos casi intacto. En esta urna se encuentra el corazón de Francisco I. Francisco I, no sé si recuerden la plática que nos dio Patti, Patti de la Maison de France, era el rey que protegió a Leonardo da Vinci. En el castillo de Amboise le hizo una casa, un pequeño castillo, un chalet, y ahí él lo protegió, murió, y gracias a esa protección que le dio Francisco I, rey de Francia, a Leonardo, tenemos obras impresionantes de Leonardo, entre ellas la pintura más famosa del mundo, que es la Mona Lisa o la Gioconda. Y en esta urna está el corazón del rey. No les sé decir por qué el corazón y no una tumba completa. Y aquí está la tumba, el mausoleo de Luis XVI. Perdón, no, Luis XIV, el rey Sol, el constructor de Versalles, bueno, el ampliador de Versalles, porque él fue el quien lo amplió. Versalles se inició su construcción desde antes, pero Luis XIV fue el que lo hizo el palacio más grande del mundo en su tiempo y un modelo de palacio que después fue imitado por todos los grandes reyes de Europa. Esta es su tumba, su mausoleo. Bueno, salimos de Saint-Denis y nos vamos por la calle de los Mártires, la calle donde subió caminando Saint-Denis con su cabeza hasta que se desplomó en el sitio donde está la basílica, y por esta calle nos vamos hasta el barrio de Montmartre. Como todas las calles de París, es un deleite ir caminando, aunque se vaya uno tropezando con la gente en las banquetas, simplemente viendo lo que hay detrás de las ventanas de toda la calle, los cafetines, la gente que asiste, eh, bohemios, boutiques, farmacias, tiendas de comida. Yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque la comida, como las tiendas de ropa y de lencería, son una de las tiendas que pululan en París, porque pues son parte de la religión francesa. La comida, la lencería, las tiendas de vino, las tiendas de quesos. Lo demás es frivolidad. La verdadera religión es lo que acabamos de mencionar. Y llegamos a Montmartre. Aquí está la Basílica del Sagrado Corazón. Durante mucho tiempo, no sé si todavía, hace mucho que yo no he vuelto, no he subido a esta basílica, pero durante mucho tiempo esta fue la iglesia donde iban a rezar las, todas las muchachas de la, ¿cómo les puedo decir?, de virtudes diferentes en París. Para decirlo de una forma eufemística, como se les dice a muchos actualmente a la gente que está discapacitada con capacidades diferentes, bueno, pues las muchachas, estas chicas, que en una forma peyorativa se les llama de la calle,
en una forma mucho más digna. Se les puede decir las muchachas de moral o de virtudes distintas. Y esta era su iglesia. Y era pues muy interesante, sobre todo cuando yo era adolescente y en mis primeros años de juventud, siempre era interesante llegar a esta iglesia y ver entre los fieles toda pues, la gente que llegaba a dar gracias o a rezar o a pedir que les mandara suficientes clientes. En fin, ese es el barrio de Montmartre. Aquí tenemos uno de los símbolos eh, de, ¿qué les puedo decir? Ya de más de 100 años de lo que es el barrio de Montmartre, que es el Molino Rojo. Es uno de los cabarets que sigue siendo uno de los cabarets de revista más famosos de París y que sigue haciendo eh, competencia con el Lido de París. Llegar a París para mucha gente es indispensable complementarlo como un acto cultural, ir a uno de estos cabarets. El Molino Rojo, tenemos esta maravillosa, este póster al, hecho al, perdón, perdón, sí, por favor, discúlpenme. Este es, un segundito, por favor. Bueno, esta es una de las obras maestras de Toulouse-Lautrec. Él era sido, gracias, él ha sido al Molino Rojo. Él siempre buscó la compañía de estas chicas. Él se sentía muy a gusto con ellas. Ha habido versiones de que Toulouse-Lautrec era un hombre sórdido, en lo absoluto. Él de amargado no tuvo nada, a pesar de haber perdido la longitud normal de sus piernas en un accidente en su primera juventud. Él era un hombre que le encantaba frecuentar las casas de prostitución o estos cafés danzantes, como era el Molino Rojo, y retratar a las muchachas. Tenemos parte del show. El otro, de una vez se los muestro, es el Lido. Según mucha gente, en la actualidad el Lido es superior. Es impresionante estos, tanto el Lido como el Molino Rojo, como el Crazy Horse, que es el que yo les recomiendo, son célebres por la similitud de las muchachas que escogen. La altura, las características, sus medidas, todas tienen que tener ciertas medidas, cierto patrón para que se vean lo más parecidas posibles. Y podemos ver muchas de estas podrían ser gemelas, estas dos, por ejemplo. Este es el Lido de París y este es, a mi gusto, el más interesante de todos, que es el Crazy Horse. Muchísimo más venenoso. Aquí la picardía es más teñida de rojo. Además hacen juegos extraordinarios con luces. Entonces, dualidad del show, de la danza, de las luces proyectadas y pues lo más atrevido del show de las chicas,
Miren, en las primeras veces que yo fui, el Crazy Horse era como para adultos. Ahora ya creo que hasta los niños pueden ir. Esto es parte del Crazy Horse, pero siento que es la imaginación con que está ideado todo el espectáculo es muchísimo más fina, más atrevida, más de vanguardia. Y el uso de los colores que usan junto con el show es extraordinario. ¿Está conectado? Está conectado. Bueno, aquí estamos ya en pleno barrio de Montmartre, en lo que le llaman la Plaza du Tertre. En general, los restaurantes de la Place du Tertre, que es la plaza de los pintores, es el corazón de Montmartre. Bueno, la basílica eh, del Sacré-Cœur es un corazón, y la Place du Tertre está llena de pintores. Normalmente los pintores y todas las pinturas que venden aquí son pinturas baratas de, ¿qué les puedo decir? Escenas típicas de París, de colores chillones, muy estereotipadas, muy iguales todas. Y otra de las cosas que pueden hacerles ahí, se pueden mandar a hacer un retrato. Hay retratistas serios, retratistas de caricaturas. Bueno, puede ser un recuerdo que se lleve de París un retrato realizado en la Place du Tertre. No recomiendo comer en esta plaza. Casi todos los restaurantes que están aquí ya son sumamente para turistas. La comida ya no tiene el esmero en la elaboración que, que tienen los grandes restaurantes de París o los grandes bistrós, no necesariamente los más caros. Hay muchos bistrós que son excelentes sitios para ir a comer, pero no recomiendo la Place du Tertre, es una trampa de turistas. Aquí se puede ver un extremo de la Place du Tertre con las cúpulas del Sagrado Corazón. Esta es una escena típica del barrio de Montmartre, que es el cafetín, el consulado, y bajamos hasta otro de los corazones de París, que es el Palacio Garnier o el Palacio de la Ópera, que ahora está más enfocado al ballet que a la ópera. Han tratado de dividir la ópera y el ballet, dando espectáculos de ballet aquí en el Palais Garnier y en la ópera de la Bastilla, donde antes estaba la Bastilla. Ahí se hizo el nuevo Palacio de la Ópera y es el que más utilizan con más frecuencia para las representaciones de ópera. Únicamente cuando es un elenco soberbio que van a cantar de los grandes, entonces se lleva a cabo la representación aquí en el Palacio de la Ópera. Este es otro de estos lugares de París que son como símbolos de la ciudad. Fue terminado, fue iniciado a mediados del siglo XVIII, allá por el 1850 y tantos, bajo el reinado de Napoleón III. Cuando llegó y vio la maqueta el emperador y le dijo a Garnier, al arquitecto, le dice, bueno, ¿y qué estilo es? Porque él quería, bueno,
que le digan si es estilo renacentista o estilo X, ¿no? El ingenio de la contestación de Garnier fue no su majestad, este es estilo Napoleón III, lo cual, imagínense, se hinchó como un pavo real el emperador y que se pandeó así como diciendo, ah, claro, claro. Su ego en ese momento quedó transformado. Y aquí tenemos este palacio que es una de las obras de arte de esta ciudad. Aquí está la escalinata central. Subimos la escalinata, llegamos a este triángulo, a esta división, y nos acercamos a lo que le llaman el estanque de la pitonisa. Y es como un homenaje a las pitonisas de Delfos, del oráculo de Delfos. Una bellísima escultura que se encuentra en un nicho en donde se divide la escalinata en dos para subir por ambos lados. Y aquí tienen el interior de la Ópera Garnier con un mural en la cúpula. Bueno, este es el foyer. Ve nada más qué cosa. Cuando pongo la fotografía, mucha gente me dice, bueno, esto es como Versalles, ¿no? No, es el Palacio de la Ópera. Y la verdad es que si pueden ir a un espectáculo aquí, es, va a ser un regalo que se van a dar a sí mismos. Sobre todo en la actual compañía de ballet de París, o lo que le llaman el ballet de la Ópera Garnier, que es ya uno de los grandes ballets del mundo. Personalmente yo siento, quizá por una debilidad que tenga por el ballet ruso, quizá no le llega al ballet ruso, pero es cuestión de gustos. Yo he oído mucha gente que dicen están al mismo nivel. Y es desde que Nureyev se encargó de ser el director del ballet, la calidad de las representaciones en el ballet de la Ópera Garnier subió a un nivel de lo mejor del mundo. Y es junto con el Ballet de Londres, el Real Ballet de Londres y los ballets rusos, lo mejor de Europa. Ese es el foyer, es decir, el vestíbulo antes de entrar al escenario. Y aquí tenemos la bóveda, la cúpula pintada por Chagall. Es de estas ideas francesas para romper un poco con todo este eclecticismo entre neoclásico, barroco, etcétera, siempre colocan un toque de arte moderno, como fue la Torre Eiffel, como fue la pirámide de Louvre. Aquí en la Ópera Garnier tenemos esta maravillosa pintura de Chagall. Y aquí estamos, una representación del ballet de la Valladar o la Valladera. Esta es la Avenida de la Ópera. Aquí continuamos por la Avenida de la Ópera. Esta es una pintura de Pizarro. Pizarro pintó la Avenida de San Michel, la Avenida de la Ópera, la calle de Santo Honoré, una y otra vez. Y lo impresionante es que vendiendo estos cuadros en sus últimos años, se convirtió de haber vivido toda una vida de pobretón en un hombre muy rico, muy afortunado. El gran pintor Camille Pizarro.
Y llegamos, si continuamos por toda la avenida de la Ópera hasta donde termina, hay ahí una especie como de plazuela que desemboca a esta avenida. Es la avenida, el Boulevard de Rivoli, o la avenida o la calle Rivoli. El nombre oficial es calle de Rivoli. Acá al fondo llegamos a la Place de la Concorde. Aquí se ven las cúpulas del Grand Palais, el Gran Palacio, y aquí en el extremo fondo se ve el copete del Arco del Triunfo y la defensa. Bueno, regresamos a la Place de la Concorde, toda la avenida Rivoli, se cruza la Plaza de las Pirámides. Bueno, entramos por la Avenida de la Paz para ver esta monumental plaza. Es una de las plazas donde están los comercios quizá más exclusivos, más caros de París, que es la Place Vendôme, y tienen joyerías de lo más caro. Aquí en este rincón había una tienda de corbatas y camisas que se llamaba Charbet, donde compraban pues el duque de Edimburgo, que en paz descanse. Era una de estas tiendas súper exclusivas. Yo me acuerdo, tuve un cliente, amigo, ¿verdad? Un personaje muy pintoresco, muy simpático. Era un hombre muy adinerado, un gran hombre de mundo, del cual aprendí yo muchas cosas, entre ellas, eh, por lo menos, a copiar las palabras que sirven para dar a entender, para dar la idea de que uno sabe mucho de vinos. Es una cuestión de paladar y bueno, se nace y se cultiva. Yo no nací con el paladar, pero sí me aprendí muchas de las palabras que me enseñó aquel abogado y él de repente se compraba corbatas aquí y en una ocasión, en un cumpleaños, me regaló una corbata de Charbet. Yo no, yo la verdad no sabía cuando me la regaló que era una corbata en su tiempo, carísima, ¿no? En su tiempo costaba como $150. Estamos hablando de, pues no sé, yo creo que ahora le ponemos un cero más. No, no lo puedo traducir, pero cuando la vio mi padre, se me dice, oye, qué bárbaro. Y todas las tiendas de esta plaza, de este lado y desde donde yo estoy, tomando la fotografía, digamos, bueno, donde yo estoy es el Hotel Ritz, es la entrada del Hotel Ritz, uno de los hoteles top de París, y después son joyerías o tiendas de seda, y llegamos a la plaza de las pirámides, y estamos frente a la estatua de otra de las santas patronas de Francia, Santa Juana de Arco. Un día hablaremos de la historia de Juana de Arco. Es toda una novela fascinante. Es una de las historias más interesantes de Francia. La verdad es que nos deja perplejos la voluntad de esta muchacha, que es una mezcla de fe, empecinamiento, de eso que decía Winston Churchill, nunca, nunca, nunca te des cuando los ingleses estaban tomando, eh, estaban empoderándose y estaban tomando bríos para pues ocupar toda Francia, esta niña, casi niña, logró mover a un rey que estaba hundido en la apatía y en el miedo, lo logró mover para luchar por la libertad. Impresionante todas sus hazañas. Juana de Arco.
Aquí la tenemos en otra toma y en otra. Es uno de estos personajes que a mí siempre me ha intrigado. Además de que la primera escuela a la que yo fui era un kinder de monjas francesas que se llamaba Juana de Arco, el kinder Juana de Arco. Bueno, la escuela Juana de Arco. Y ahí nos enseñaron que había que adorar, idolatrar a esta mujer. Y fíjense que fue buena educación porque hasta la fecha la sigo idolatrando. Calle de Rivoli y llegamos hasta el Arco del Carrusel. Este fue construido también por Napoleón Bonaparte. Es, digamos, el arco que el contrapunto. De un extremo está este arco, del otro extremo vienen los jardines de las Tullerías. Bueno, empiezan los jardines de las Tullerías, se extiende la avenida de Campos Elíseos y remata con el Arco del Triunfo en la Colina de la Estrella o Plaza Charles de Gaulle. Y aquí tienen esta cuadriga de caballos que fue originalmente traída de Venecia. Napoleón se la trajo, después Francia la devolvió a Venecia, pero su origen de esta viene desde Grecia, desde la antigua Grecia y Constantinopla. Fue un regalo o autorregalo que se hizo Venecia cuando apoyaban a Constantinopla, y la original tiene se puede remontar hasta la antigua Grecia. Terminamos de hacer el recorrido, cruzamos la plaza al Boulevard Saint-Michel. Los boulevards de París, como Saint-Michel, como Saint-Germain, como también los boulevards de la Rive Gauche, es decir, del lado derecho, perdón, de la Rive Droite, todos se parecen y siempre es un placer caminar por ellos. Esta vegetación, esta cantidad de árboles con que París adorna sus calles, le dan esa cualidad acogedora y, ¿qué les puedo decir? Muy entrañable a París. Le dan un calor único a esta ciudad. Y este es el Boulevard Saint-Michel, una de las grandes avenidas de París, que viene desde el sur hasta el norte, cruza el Sena y se extiende, y es uno de los principales bulevares donde se entrecruza con el Boulevard Saint-Germain. Y este es el Museo de Cluny, donde vamos a encontrar algunas piezas de la Edad Media, y estaba hablando de los cinturones de castidad. Y aquí tenemos otro bulevar muy parecido, que es el Boulevard de Saint-Germain. Este es muy famoso porque aquí se encuentra al final del Boulevard Saint-Germain la Sorbona. Aquí tenemos la capilla de la Sorbona. Este es el patio de la Sorbona, la vieja Sorbona, porque la nueva Sorbona es una cantidad de escuelas pues, muy grande. Pues esto es donde están los principales edificios de la Sorbona. Este es el famoso eh, Café de la Sorbonne. Es un bistró muy famoso, casi siempre está lleno, frente a la capilla, y es aquí donde termina el Boulevard Saint-Germain. Seguimos caminando por Saint-Germain y llegamos a la Basílica de Saint-Germain o Saint-Germain, Saint-Germain-des-Prés, que es la más antigua iglesia de París. Vamos, la más antigua iglesia viviente en París, sobre todo de reyes merovingios.
está la tumba de Clotario, por ejemplo, de Clodomiro, de la reina, de este demonio de reina que era Fredegunda, la reina asesina, que era bellísima. Este es el interior ya restaurado, con todos sus colores originales. Aquí pueden ver el techo, este es un techo renovado porque la original era románica. De hecho, todavía hay muchos residuos, muchas reminiscencias de arte romano en esta basílica. Y aquí tenemos el Café de Flor enfrente, cruzando esta calle. Si seguimos por esta calle, por estas rayas peatonales, vamos a llegar a otro café, que es el Café de Margot, eh, de los dos Margots, que son unas figuras chinas, dos personajes chinos, que son el emblema del café. Estos cafés fueron célebres desde la época de, pues anterior al existencialismo, desde la época, desde la generación perdida, de la que Gertrude Stein hablaba, son una generación perdida, pero desde antes también. Algunos de los grandes personajes de la época de Montparnasse eran asiduos al Café de Flore o al Café de Deux Magots. Los dos cafés se parecen, lo que sirven es más o menos lo mismo, ninguno es mejor que el otro. Y bueno, la gente va simplemente para estar en el lugar donde estuvieron aquellos personajes. Todavía de vez en cuando se logran encontrar, se topa uno con actores o actrices o algún otro intelectual, pero no con la frecuencia de antaño, que se topaba uno muy regularmente con Pablo Picasso, André Breton, el que le llaman el padre del surrealismo. Hay Jacques, ahorita les digo, Jacques Prévert, un cineasta, poeta, autor de canciones. Él es Jacques Prévert. Me refiero al señor, el pájaro no sé cómo se llama. Y tenemos a Verlaine, los poetas malditos, desde la época en que se estrenó el Café de Deux Magots y empezaron a llegar los poetas malditos. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX. Está Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, André Gide, Hemingway. También era un amante de gatos. Digo también porque personalmente yo adoro los gatos. Bueno, esta pareja celebérrima, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Los existencialistas también eran asiduos a estos cafés. A veces iban al de Flore, a veces iban al de Magot, igual que Albert Camus. A veces Kiki de Montparnasse, esta modelo que escandalizó a medio París en la época eh, del París loco de los años 20. Ella era la amante de Man Ray. Este es Man Ray, precursor del surrealismo también con André Breton. Aquí tenemos un retrato, una foto de Kiki de Montparnasse realizada por Man Ray y una pintura, un boceto de Van Dongen con este corte de pelo que arrancó Kiki, que al principio se llamaba de taza,
corte de taza, y después tomó el nombre de corte Bob. Aquí tenemos otra de las fotos de Man Ray y un libro de Memorias de Kiki, Kiki de Montparnasse, introducida por Ernest Hemingway, quien la conoció muy bien. Kiki, nada más para su información, murió en una extrema pobreza, viviendo de las limosnas que le daban, totalmente perdida en el alcohol y en las drogas. En estos cafés, ahí se divide esa parte del Boulevard Saint-Germain, parte de la calle de, eh, de Bellas Artes, la Rue de Beaux-Arts, y nos encontramos aquí con el Instituto Nacional o con la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. Es como un templo del arte actual, el arte en todas sus manifestaciones. Inclusive, como un dato, María Félix estudió aquí. Esta figura, esta estatua del medio, es una de las, es como una musa, es una alegoría de, de las musas. No es una musa, es una alegoría de las bellas artes. Terminamos el recorrido por la Rue Bonaparte y llegamos hasta el Museo d'Orsay. En la actualidad hay dos grandes museos en París, el Louvre y el d'Orsay. Y mucha gente dice que el Museo d'Orsay es ya el número uno en preferencia del público. Aquí tienen esta, que era una antigua estación de tren. Aquí tiene el interior ya convertido en un museo. En la primera planta hay una galería de esculturas. Este es el primer piso. Vean este maravilloso reloj. Es el antiguo reloj de la estación del tren. Es este arte ecléctico que tiene todos los elementos posibles, ultra adornado, y que en la actualidad es una antigüedad de un precio invaluable. Y bueno, la colección del Museo d'Orsay ahora se ha vuelto, es demasiado grande. Cuando era la colección en el Jeu de Paume, era más fácil visitarla porque estaba más compacta, había mucho menos pinturas. Ahora es inmenso el museo y algunos de los cuadros son, por ejemplo, las semilleras de Millet. Este cuadro de Courbet, que es la, la piedra, la roca de Tretat, que después Monet pintó en muchas ocasiones, pero este es, digamos, el pionero, un precursor del impresionismo, Gustave Courbet. También en el Museo de d'Orsay se encuentra esta pintura, esta maravillosa pintura que tiene elementos impresionistas por el manejo de la luz, aunque su desarrollo y su tratamiento tiene toda esta perfección en el diseño, muy ruso, y era una pintora rusa, María Bashkirtsev. Algún día platicaremos de ella, ya que es uno de los personajes más fascinantes del París de la segunda mitad del siglo XIX. Y es los niños, digamos, los niños de la calle. Pero cada niño, sobre todo es todo un estudio. Y bueno, aquí están este cuadro que fue un escándalo. Este y la Olimpia de Manet fueron lo que detonó el movimiento impresionista en toda forma. Este que se llama El desayuno en la hierba, el público de París lo abominó en general
Mucha gente lo aceptó, entre ellos lo que lo aceptaron fue Solá, pero lo consideraban um, terriblemente inmoral. Dos hombres vestidos con una muchacha desnuda y la otra bañándose, era una afrenta a las buenas costumbres. Y además la mirada directa, esta mirada de desenfado sin ningún pudor de la muchacha. También ahí se encuentra el baile en el Moulin de la Galette de Renoir, espléndido estudio. Esto es un poema de la pintura impresionista, un juego de colores, sombras y luces, de alegría y de vitalidad, que es uno de los grandes regalos. Como les he comentado, yo creo que hay dos cosas que Francia, en el área del arte, ¿no? Del arte plástico, es el impresionismo y el arte gótico, además de su literatura. Este es de Pizarro, este es uno de sus primeros cuadros, son los castaños en Louvenciennes, en el pueblo de Louvenciennes, que se encuentra en el Museo d'Orsay. Esta es otra obra de Courbet, que son los talladores o los lijadores de madera que están limpiando un piso. Esto también es de, bueno, es de Monet, de Claude Monet. Es un estudio del Parlamento británico con este juego de luces, de colores, donde Monet desenfrena toda su poesía plástica, de colores. A mí se me hace impresionante este cuadro. Y muchos de estos cuadros de Monet. Degas, una de sus bailarinas, esta se llama L'Étoile o la estrella del ballet, que era el tema favorito de Edgar Degas. Y este, ya habíamos visto en otra sesión, que es la iglesia d'Aubert. En las afueras de París se encuentra esta iglesia, y esta es una de las obras cumbres de Vincent van Gogh. El lecho de Toulouse-Lautrec. Miren, recorrer el Museo d'Orsay hay que tomarse una tarde completa. Hay que decidirse a hacerlo con calma porque van a ver una de las épocas más importantes en la historia universal del arte. Esta naturaleza muerta con manzanas y naranjas de Paul Cézanne. Aquí tenemos en el área de las esculturas la alegoría de la danza de Carpeaux. Este cuadro, este conjunto, se encuentra en una de las puertas, al lado de una de las puertas de el Palacio Garnier de la Ópera. Y bueno, aquí por tratar de incluir el puente de Alejandro III, no incluí ni bien el Alejandro III, ni bien lo que es los inválidos. Esta es la cúpula de los inválidos, o la cúpula de la iglesia jesuita y del Palacio de los Inválidos. Estamos ya en perfecto orden. El Palacio de los Inválidos, que era un hospicio para soldados inválidos, y aquí al fondo se ve la cúpula de la iglesia, que se llama la iglesia de la cúpula, y exactamente abajo de la cúpula, digamos, si soltamos una plomada en el centro de esta bóveda, llegamos y vemos la tumba de Napoleón Bonaparte. Esto está hecho en cuarzo rojo. Esto no es ni mármol ni granito, es cuarzo rojo.
Y aquí está enterrado Napoleón el Grande. Y una de las tumbas, de hecho a mí particularmente, me impresiona más esta tumba, digamos este féretro, es el mariscal Foch, cargado por soldados, por sus soldados. El mariscal Foch de la Primera Guerra Mundial, este conjunto se me hace maravilloso. Salimos de los Inválidos y de una vez caminamos hacia la calle de San Dominique, ya para emprender el último tramo de este viaje, de este largo paseo. Espero que no se hayan agotado. Y bueno, en la calle de San Dominique nos vamos a topar con todo tipo de boutiques de todo. Una de ellas, por ejemplo, el Molino de la Virgen, es una panadería. Y tanto aquí como en este otro, el artesano, vean cómo los ponen en canastitas, ¿no? Lucen los baguettes y um, los, las hogazas, todas llenas como de harina, y el olor, cuando uno caminando por aquí a pan horneado, es de verdad una delicia. Es como dice la otra tienda, es como un olor, como si llegara uno al cielo, al paraíso de las 11,000 vírgenes. Seguimos caminando, vamos a ver los bares, todas las boutiques, todo esto es la avenida de San Dominique y al final desembocamos en el campo de Marte. Estamos caminando por San Dominique, entramos al campo de Marte, de un lado hacia nuestra izquierda, porque nosotros salimos por aquí. Entonces vemos a la izquierda y vemos la escuela militar, todo este es el campo de Marte. Acá al fondo se ve la Torre Montparnasse, que ha sido muy criticada. Empezamos a caminar por todo el campo de Marte. Este es en un domingo. Es típico cuando el día está claro, soleado. Hay cantidad de gente que se va a pasar la mañana y hacen picnic en el campo de Marte, ahí al pie de la Torre Eiffel. Y aquí estamos exactamente abajo de la Torre Eiffel. Aquí al fondo se puede ver la silueta del edificio principal de la escuela militar. Todo esto es el campo de Marte. Y aquí se ven las patas inmensas de la Torre Eiffel. Esto es, si nos paramos aquí y vemos hacia arriba, aquí donde están estas personas, vemos hacia arriba, vamos a ver esto. Es como ver la Torre Eiffel desde abajo. Y llegamos a la altura de la Torre Eiffel y podemos ver, bueno, aquí abajo de la Torre Eiffel, que no se alcanza a ver en esta fotografía, se encuentra el puente de Jena. Aquí viene todo el parque de Jena, el Palacio de Chaillot, donde está el Museo del Hombre. Aquí se encuentra la estatua, el monumento del general Foch. Aquí podemos ver el cementerio de Passy, donde están enterrados algunos hombres ilustres. Miren, normalmente yo nunca llevo a mis grupos a ver cementerios, a menos que haya algún monumento extraordinario. De los cementerios, bueno, son importantes. El cementerio de Passy
el cementerio de Montparnasse, donde se encuentran, hay dos mexicanos muy importantes en el cementerio de Montparnasse. Uno es Porfirio Díaz y el otro es Carlos Fuentes. Ahí están también los dos grandes existencialistas, bueno, la pareja existencialista, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, y el otro cementerio es el del Père Lachaise, quizá el más importante de París. Pero vean nada más qué emplazamiento. Empieza con esto, bueno, empieza con el monumento del Mariscal Foch, se sigue sobre este espejo de agua, el puente de Jena hacia nosotros, la Torre Eiffel desde donde estamos viendo esto, y se continúa esta inmensa plaza con el campo de Marte y la escuela militar. Esos lugares que qué, qué visión arquitectónica. Y aquí venimos, entramos por la calle Mandel, ya vamos a terminar. Esta es la avenida Mandel número 36. Aquí el 16 de septiembre de 1977, en esta casa murió María Callas. Aquí la vemos asomándose a la ventana. Y aquí está la avenida de Georges Mandel y esta callecita central se le llama, bueno, esta se le llama la calle de Georges Mandel y a esta callecita se le llama la avenida o el paseo de María Callas, en honor a la extraordinaria cantante griega que para muchos fue lo más impresionante de todas las cantantes. Y finalmente llegamos donde empezamos, al Arco del Triunfo. Aquí estamos en el Arco del Triunfo, otra vez frente a la Marsellesa, y con esto concluimos para vernos la semana entrante y hacer todo un recorrido sobre el legado cultural de Francia. Muchas gracias y buenas tardes.